Pues es que definitivamente cuando decidimos hablar acerca del dímero D, pues es importante recordar que va a ser ese protagonista que va a estar en ese escenario del proceso hemostático, ¿sí? Toda esta hemostasia que nos va a hablar de el cambio a nivel que se presenta en el momento de la lesión vascular, la hemostasia primaria con la agregación plaquetaria, luego la secundaria, con todo lo correspondiente a la formación de este coágulo o trombo, ¿cierto? En el que la fibrina toma ese rol predominante y donde ese dímero D empieza a tener ese posicionamiento y esa ubicación que nos va a permitir luego identificarlo para orientar a nuestro paciente. ¿Qué tenemos? Pues que este va a ser el producto de esa degradación por acción de la plasmina sobre la fibrina. Nos va a llevar a que se presente la aparición de estos dominios que se encuentran en la parte extrema de la molécula del fibrinógeno y pues que definitivamente cuando se presenta el proceso trombótico, pues esta plasmina de manera localizada es la que va a llegar, ¿cierto?, a controlar y a limitar, ¿sí?, a no permitir que se presente una trombosis masiva, sino que por el contrario se dé a nivel de un punto localizado. Trombina que va a actuar de forma conjunta sobre el fibrinógeno, ¿cierto? Me va a generar esos monómeros de fibrina y finalmente ese agregado de monómeros de fibrina que se entrecruzan con el apoyo del factor 13, pues van a llevar a que se encuentren estos polímeros de fibrina que por medio de la fibrinólisis pues terminarán generando esos productos de degradación del fibrinógeno y los diferentes polímeros. ¿Qué tenemos? Hay muchas formas descritas en la literatura para poder identificar la presentación de este dímero D. Cuando vamos a diferentes fuentes de la literatura, pues encontramos que la gran mayoría de ellas nos hablan de tres, digamos que tipos de estudio con los cuales podemos observar y medir este dímero. La aglutinación en sangre total o en plasma, ELISA o ELFA, o técnicas de aglutinación en látex como la inmunoturbidimetría, que hay que tener en cuenta. Todas ellas tienen pros, todas ellas tienen contras. Hay escenarios en los que contamos con algunas, no contamos con las otras, pero definitivamente hay una fuerza grande en mencionar que aquellas que nos dan un rendimiento en menor tiempo, ¿sí?, tiempos de respuesta de 5 a 7 minutos, normalmente cuando estamos con un paciente en que decidimos hacer una medición del dímero D, podemos estar en un escenario crítico y por ende esto empieza a tomar cierta relevancia, al igual que la realización de este tipo de estudios a través de métodos automatizados de medición y no métodos manuales o métodos que puedan llegar a tener, digamos que el factor del sesgo dado por la subjetividad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primer escenario y para el que sabemos que tradicionalmente e históricamente hemos evaluado y medido el dímero D, el escenario trombótico, ¿sí? La trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, pues definitivamente son una patología, una entidad que no podemos dejar de tener presente. Hacen parte del día a día y sabemos que mundialmente, esto tomado de fuentes de la literatura norteamericana, más de 10 millones de casos se presentan a lo largo de los años. Y este es la tercera causa de morbilidad, ¿cierto?, y de complicaciones por enfermedad vascular, siguiendo al infarto agudo de miocardio y a los eventos cerebrovasculares. Hace una parte importante de los algoritmos diagnósticos cuando estamos bajo el escenario del análisis de estos eventos trombóticos y definitivamente puede llegar a representar una carga a nivel económico, ¿cierto?, por el costo que va a representar y obviamente por el tipo de secuelas que pueden llegar a estar desarrollándose en relación con la presentación del cuadro. Adicionalmente, es una patología que vemos cada vez con más frecuencia. El hecho de que la población con una mayor carga de comorbilidades, gracias a las diferentes intervenciones y manejos que se dan, puede tener una longevidad mayor, una mayor expectativa de vida, pues hace que con mayor frecuencia podamos llegar a encontrar que se presenta este tipo de cuadro en los diferentes pacientes. Hay que tener en cuenta que a partir de los 45 años, ¿cierto?, algunas fuentes hablan de los 50 años, ya el riesgo se va haciendo creciente, ya hay un riesgo basal de un 8% de presentar eventos tromboembólicos. Y se hace un énfasis en que, de acuerdo a la literatura, la raza negra puede tener una mayor presentación respecto a, por ejemplo, la población asiática, sin que realmente se pueda hacer una discriminación de cuáles pueden ser los factores que
dilucidan o que defienden que exista esa diferencia sobre la predominancia. Adicionalmente, también se describe que los hombres pueden tener un mayor riesgo de recurrencia, excepto cuando los comparamos con las mujeres, en los escenarios en que ellas se encuentran bajo el uso de anticonceptivos o durante el proceso de la gestación. ¿Qué importancia tenemos también? La recurrencia. A 10 años, hasta el 30% de los pacientes que cursan con un episodio de tromboembolismo venoso puede llegar a presentar secuelas como el síndrome postrombótico y el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Muchos factores de riesgo, hablamos de que no hay causas identificables, de hecho, aquí viene algo bastante relevante y es el hecho de cómo clasificamos el evento como no provocado o provocado, ¿cierto? Y los no provocados son los que no tienen explicación, que simplemente suceden, pero también tenemos toda una serie de factores de riesgo, los cuales van a condicionar, ya sea mediante la hipercoagulabilidad, ¿cierto? Como la edad, el cáncer, un síndrome antifosfolípido, la terapia con anticonceptivos orales o terapias estrogénicas, el daño vascular, como por ejemplo el paciente que se encuentra en un escenario de posoperatorio, una lesión por cualquier circunstancia, como una fractura, o la colocación de un dispositivo de monitorización externa, háblese de un catéter venoso central o aquel paciente que requiere ser llevado a la colocación de un dispositivo de marcapaso, o escenarios que pueden desencadenar el éxtasis, ¿cierto? Como un paciente que está hospitalizado por una patología, ya sea médica o quirúrgica, una persona que tiene restricción en su movilidad por una condición neurológica o cualquier situación que condicione a que no tenga buena movilidad o facilidad para el desplazamiento, y cómo estas cosas terminan yendo a eso que histórica y tradicionalmente encontramos en la fisiopatología que nos explica la trombosis venosa profunda, como es la triada de Birkhoff: éxtasis, hipercoagulabilidad y lesión vascular. Pero definitivamente la literatura es enfática en diferentes fuentes y digamos que en el transcurso de los años, que situaciones como la cirugía, especialmente la cirugía ortopédica mayor, es un escenario en donde va a haber una mayor frecuencia de presentación de este tipo de patología. Escenarios como la inmovilización, definitivamente el escenario oncológico y aquellos escenarios en que hay alguna alteración o alguna mutación a nivel genético que va a condicionar cambios en el proceso de la coagulación y van a orientar o a inclinar la balanza hacia el escenario procoagulante, como aquellos casos en que hay alteraciones en el factor 5 de Leiden y en la protrombina. Definitivamente partimos de la clínica como todo, ¿cierto? Es la que nos debe guiar. Y observamos inicialmente todas estas características de la inflamación, el edema, el enrojecimiento, presentación de circulación colateral. Y esto inicialmente nos va a hacer pensar, nos va a orientar a que el paciente pueda estar cursando con este episodio o este cuadro trombótico. Y que si asociado a esto tengo manifestaciones que no solamente me hablan de una disnea que aparece de manera súbita, sino de una que empeora también en relación a una disnea previa, o cambios que me mencionan que la condición hemodinámica de mi paciente está viéndose severamente comprometida, hipotensión, síncope, ¿cierto? Desarrollo de hemoptisis, taquipnea, o llegar a una situación que se pueda clasificar como un shock, pues voy a pasar de pensar que estoy bajo un escenario de una trombosis versus un evento embólico, pues que ya definitivamente me va a hablar de que el paciente está cursando con un cuadro que compromete su vida. La literatura nos dice, basándonos en la clínica, definitivamente la especificidad no va a ser la más acertada, vamos a necesitar recurrir a otro tipo de estrategias, y esto, ¿qué nos lo dicen? Los algoritmos dicen, acuda a algo más, ¿cierto? Para poder apoyar así que su paciente está cursando con un episodio trombótico. ¿Qué tenemos? Nuestro protagonista acá, el dímero D. Todos lo sabemos, alta sensibilidad, pero una especificidad que nos pone a dudar bastante y que definitivamente termina apoyándonos bajo un escenario de exclusión diagnóstica, y es donde el juicio clínico viene a tomar ese rol tan relevante al momento de determinar la intervención y el abordaje del paciente. Adicionalmente, que el dímero D, si bien, como decía alguna vez uno de mis docentes, haciendo una analogía un poco coloquial, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿sí? Donde hubo inicio de la trombosis y un proceso fibrinolítico, vamos a encontrar estos productos de degradación, específicamente el dímero D. Como pueden observar listados, tenemos no solamente la situación de la trombosis, sino que el paciente adulto mayor como tal, y ni siquiera adulto mayor, si nos vamos a la definición
específica que nos da la OMS, sino partiendo de los 50 años, ya va a tener una mayor presentación del valor de este dímero y que de base inclusive ya tenemos una elevación a nivel de estos valores, la gestación, la infección, la enfermedad hepática, en fin, son diferentes. La misma enfermedad renal, teniendo en cuenta la depuración que se tiene de este dímero junto con el sistema retículo endotelial, pero definitivamente va a ser esa estrategia que vamos a tener para abordar nuestro paciente. ¿Cómo? Pues a través de los algoritmos que ya tenemos presentes. Si tengo mi paciente en el cual sospecho que hay una trombosis venosa o un embolismo pulmonar, debo utilizar algo de lo que ya vamos a hablar, que son esas escalas de valoración preclínica, ¿cierto? Que me van a permitir hacer una clasificación de acuerdo a, digamos que las diferentes descripciones que se van teniendo en la literatura, pues tenemos riesgos que pueden clasificarse como bajos, intermedios o altos, probables o improbables. ¿Sí? Para ello, ¿qué tenemos? Pues Wells y Ginebra, como aquellas que tenemos, como el caballito de batalla, que todas las fuentes de literatura en los diferentes escenarios nos dicen, tenga esto para hacer la valoración preclínica de su paciente. Y con base en esto, tome la decisión de si su paciente va a ser llevado a realizar un dímero D y con esto seguir un trayecto dentro del elemento, dentro de el algoritmo diagnóstico, o si definitivamente la condición va a ser la que lo va a enfocar a que usted no va a perder tiempo y se va a ir directamente a que su paciente se le realice una imagen y que a través de esta imagen usted pueda llegar al diagnóstico y obviamente al tratamiento que se le va a dar a ese paciente. Las escalas pues tienen digamos que la forma original, la forma simplificada o la forma revisada, y con base en esto es que vamos a hablar de la probabilidad baja, intermedia o alta, o probable e improbable. Y partiendo de esto es que vamos a hablar nosotros de cuál va a ser esa intervención. Escenarios en los que siempre ha existido controversia, literatura reciente hablando de revisiones al año 2020, 2021, sigue mencionando como, por ejemplo, la gestación, que es un escenario en el cual los valores de dímero de séricos varían respecto a los valores de corte que utilizamos cuando estamos hablando de una persona no en estado de gestación. No son claros y muchos dicen como definitivamente no podemos utilizarlo, pero pues dentro de los elementos de los cuales nos podemos guiar y partiendo de, por ejemplo, otra de las escalas o estrategias que se utilizó, que fue este protocolo JEERS, en el cual se decidió por parte de este grupo holandés adaptarlo y aplicarlo a una población embarazada, pues básicamente, ¿qué hicieron? Les cuento rápidamente, tomaron más o menos 18 instituciones a nivel mundial. Lo que hicieron fue en estas 18 instituciones tomar pacientes gestantes durante el primero, segundo y tercer trimestre y en ellas aplicar esos criterios del protocolo JEERS, ¿cierto? A saberse la presentación de ciclos de trombosis venosa profunda, la hemoptisis y tener el embolismo pulmonar como un elemento diagnóstico más probable, ¿cierto? Y con base en esto y la aplicación del dímero D, determinar si estas pacientes estaban o no estaban cursando con un evento tromboembólico. Ellos que pudieron observar y encontrar en estos pacientes. Cuando no teníamos ningún criterio del protocolo JEERS y un dímero D que era menor a 1000 nanogramos por mililitro, se consideraba que se podía descartar el evento trombótico. Igual que cuando tenían ya al menos un criterio, ¿cierto? Pero valores de dímero D menores a 500 nanogramos por mililitro. En estos dos escenarios, básicamente ellos después de hacer todo el análisis, lo que terminaron encontrando es que en el seguimiento a 3 meses posteriores, solamente en uno de los pacientes pudieron encontrar la presentación de un evento tromboembólico y uno de los pacientes se le perdió el seguimiento dentro del reporte inicial, termina haciendo como una adenda en la cual mencionan cómo lograron volver a contactarle sin documentar la presentación de eventos trombóticos, mostrándonos de esta manera que a través de esta escala de adaptación del protocolo JEERS para la persona que se encuentra en gestación, para la mujer embarazada, pues definitivamente podíamos reducir la exposición de estas pacientes a imágenes en las cuales se sabe que por la radiación y el uso de elementos de contraste pueden llegar a presentarse eventos adversos, principalmente durante el primer trimestre, donde como sabemos está presente la organogénesis, y pues donde definitivamente se vio que tiene un mayor rendimiento y una mayor utilidad la aplicación del dímero D.
Continuando con esto, pues definitivamente cuando nos vamos a ver cuál es la evidencia, quise buscar si de pronto había algo más reciente, una revaloración, una reevaluación, pero encontré que las guías europeas de la Sociedad de Cardiología del 2019 son las que pues, nos hablan como con más proximidad al tiempo actual. Quería como recordar rápidamente los niveles de evidencia y cómo ellos nos muestran que definitivamente ese dímero de plasmático, ¿sí?, debe ser el elemento que utilicemos al momento de hacer la valoración de los pacientes, en los que tenemos una clasificación de probabilidad preclínica como baja o intermedia, o para los escenarios en que se considera improbable, y cómo dan ellos una calificación de un nivel de evidencia 1A, casi que es como diciéndonos qué es lo que idealmente deberíamos hacer con nuestros pacientes, ¿sí? Y que definitivamente aquel paciente en que la probabilidad preclínica es alta no va a tener ningún rol ni va a tener ninguna utilidad la realización de este estudio, ya que definitivamente vamos a tener que ir a la realización de una imagen para poder llegar a definir pues, que el paciente está cursando con el evento trombótico. Adicionalmente, retomando este escenario de la paciente embarazada con evento trombótico, pues la recomendación respecto a las guías del 2014 cambió de un 2B a un 2A, ¿sí?, donde no nos dice ya que definitivamente tal vez lo deberíamos hacer, sino que nos recomienda que de hecho lo utilicemos. Y literatura asociada pues nos habla de que definitivamente se está teniendo en cuenta al momento de abordar a las pacientes embarazadas con una sospecha de un cuadro trombótico o de un embolismo pulmonar con el uso del dímero D, a pesar de las fluctuaciones que puede llegar a tener con el transcurso de cada uno de los trimestres. Pero no solamente tenemos que durante la gestación se presenta la posibilidad de usarla, sino que también, por ejemplo, para la duración del tratamiento y el manejo de la anticoagulación, termina siendo el dímero D un elemento de utilidad para poder valorar, obviamente de manera muy selectiva y teniendo en cuenta que cada caso tiene sus características propias, y debemos continuar con la terapia anticoagulante o podemos eventualmente considerar que el riesgo es lo suficientemente bajo como para pensar en suspenderla y continuar con el seguimiento del paciente. Son muchas las escalas, realmente si vamos a ver en la literatura son varias iniciativas, el SCORE de Viena, el DASH, el HER2 puntualmente para las mujeres, los cuales nos ayudan a orientar y a pensar de qué manera voy a poder enfocar el abordaje de continuar o de suspender la terapia anticoagulante en mis pacientes. Y pues de esta manera, pues vamos a llegar a tener esa, digamos que esa diferenciación, pero vale aquí tener en cuenta algo, y es que la literatura hace una claridad en que el hombre, a pesar del, digamos que a pesar de estar con la terapia anticoagulante, con el paso del tiempo del tratamiento, a pesar de llegar a tener ese dímero D negativo, el porcentaje de recurrencia sigue siendo elevado y por lo tanto nos hace pensar muy bien en la individualización de los pacientes para poder tomar esta decisión de suspender o de continuar tratamiento anticoagulante, a diferencia, perdón, del escenario de la mujer, en donde a un año con un dímero D negativo, el riesgo de recurrencia oscila alrededor del 5% y nos puede ayudar a pensar en que es un escenario en el que con mayor tranquilidad o mayor certeza podemos orientarnos a disminuir o a suspender como tal el manejo de la terapia anticoagulante. Adicionalmente, este paciente que se encuentra en el escenario de hospitalización y en el que sabemos que de base va a incrementarse ese riesgo de presentar un embolismo, un tromboembolismo venoso, pues scores definidos, validados como el IMPROVE, en el cual se agregó este ítem de valorar el dímero D para mejorar así su rendimiento, pues nos ha mostrado que el simple hecho de tener unos niveles de dímero D por encima del valor normal de 2 veces, pues básicamente nos van a orientar a pensar de que este paciente va a estar beneficiándose de tener una terapia que sea extendida y la cual se deba pues continuar en el tiempo valorando sucesivamente cuál es su condición. Y un escenario que definitivamente no podemos dejar de lado es la coagulación intravascular diseminada en esos pacientes, especialmente en el escenario del cuidado crítico o el paciente oncológico con desarrollado un escenario de CID crónica. Todo este desbalance y toda la alteración en el proceso de la coagulación que nos va a llevar a esas trombosis microvasculares, con esa coagulopatía de consumo que va a ocupar todos estos lechos,
pequeños y que van a llevar a una disfunción multiorgánica, pues no pueden ser un escenario que podamos dejar de lado. Y definitivamente, pues la ISTH nos da un elemento bastante relevante, que es esta escala, en la cual nos dan unos parámetros puntuales, en los cuales tenemos las plaquetas, el INR o el PT en otras, la medición del fibrinógeno y el dímero D, como esas estrategias paraclínicas que van a apoyar, ¿cierto? El definir que con más de una puntuación de 5 vamos a estar claramente bajo un escenario de CID en el paciente que está cursando un escenario séptico, teniendo en cuenta que no solo la sepsis puede llegar a tener de manera concomitante el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada. Y pues definitivamente el escenario del cáncer, en donde de base sabemos que por los mecanismos fisiopatológicos es un paciente que va a estar en un estado de procoagulabilidad, ¿cierto? Va a ser un estado protrombótico y en donde claramente la investigación nos ha mostrado que ese escenario protrombótico favorece la progresión de las metástasis, favorece el proceso de la angiogénesis. Pues aquí va a ser un escenario donde ya la gran mayoría de estudios nos hablan de, venga, podemos utilizar el dímero D, tenemos también una buena sensibilidad, tenemos también cierta especificidad para aquellos pacientes que bajo las escalas y los scores preclínicos tienen una baja probabilidad, pero que definitivamente a la luz de la evidencia hay una conclusión grande que se sigue manteniendo y es que no existen puntos de cortes definidos, ¿cierto? Y que adicionalmente las iniciativas se deben mantener. Son muchos los estudios cuando vamos a evaluarlo, incluso el Corana, el Protect como posibles scores para valorar al paciente. Sí, señor. Y adicionalmente, diferentes escenarios, escenarios de valoración del paciente con cáncer gástrico, su progresión, como en la medición del dímero D, definitivamente en muchas iniciativas de estudio, sobre todo a nivel oriente, han mostrado que la medición del dímero D no solamente ha sido una herramienta para hablar de trombosis, sino también de pronóstico. Y definitivamente, pues ver que son demasiadas las iniciativas que encontramos para orientar la utilidad de esta prueba en el paciente que está cursando con eventos trombóticos y se encuentra en el escenario oncológico. Y algo en lo que pues tal vez no quiero ahondar mucho, pero pues que definitivamente vino, permaneció de manera, digamos que compleja durante un buen rato y que ahorita finalmente ya pareciéramos ver la luz, que fue pues esta pandemia por el SARS-CoV-2, COVID-19, que tuvo pues esta pues muy alta presentación de casos con toda la mortalidad asociada y en donde definitivamente toda esa tormenta de citoquinas y el escenario procoagulante asociado al fenómeno hipóxico que también se presentaba, pues terminaba mostrándonos que este dímero D resultaba siendo un elemento para poder valorar cuál iba a ser como la situación pronóstica de mi paciente desde el momento mismo en que llegaba a una institución hospitalaria. Encontramos en muchas fuentes de la literatura valores diferentes, pero por ejemplo, hay una gran concurrencia en que este valor de mayor de 2000 nanogramos por mililitro definitivamente se asociaba a una mayor mortalidad y pues valores superiores ya me iban a hablar de que la mortalidad a 28 días iba a ser aún superior. Agradezco muchísimo su tiempo y muchísimas gracias.